Un amable seguidor de este tip legal, quien se identificó como don Antonio González, nos manifiesta y nos consulta acerca del siguiente caso. Él nos dice que con ocasión de la muerte de su padre, él y sus hermanos iniciaron el correspondiente proceso de sucesión, luego del cual, y después de haber agotado todos los trámites correspondientes, a él le correspondió un predio, un inmueble, respecto del cual él quería ejercer algún tipo de disposición. No obstante, dice él, se encontró luego de todo el proceso de la sucesión, como ya dijimos, con la sorpresa de que ese predio no le había correspondido a él solo, sino que la propiedad había recaído en cabeza de él y de otros dos hermanos. Ante esta circunstancia, él se encuentra un poco molesto porque dice que desde el punto de vista práctico, pues él no puede hacer nada con lo que le correspondió, pues no puede vender, es muy difícil hacer cualquier clase de negocio, ante lo cual, repetimos, él nos consulta si fue que el trabajo del abogado quedó inconcluso, pues no satisfizo sus expectativas, y si no fue así, ¿qué puede hacer entonces? Porque él necesita de alguna manera individualizar, dice él, su derecho para poder disponer de las cosas que eran de su padre y de alguna manera negociar, obtener dinero de ellas, etcétera. Digámosle entonces a don Antonio frente a sus dos preguntas, la primera, si el abogado que tramitó la sucesión lo hizo correctamente o no, y qué puede hacer en caso de que sí haya obrado correctamente. Digámosle entonces lo siguiente. Con relación a la primera pregunta, efectivamente el abogado actuó de manera correcta, por lo menos conforme a lo que nos cuenta don Antonio. ¿Por qué? Porque el abogado lo que hizo fue simple y llanamente tramitar el proceso de la sucesión. La sucesión, desde un punto de vista muy amplio, no es sino un mecanismo a través de la cual la propiedad que existía sobre un bien o unos determinados bienes se pasa a otros destinatarios o a otros propietarios distintos del original. Eso es, en términos muy generales, la sucesión, una manera, una forma, uno de los modos, habla la ley, de transferir o adquirir el derecho de propiedad. Entonces, los bienes que eran del padre de don Antonio, con ocasión de la muerte de él, pasaron a otros propietarios que en este caso serían sus herederos. Ahora, que en el momento de hacer la repartición, esos bienes, de pronto o por inatención a las circunstancias, no quedaron en cabeza de uno solo de sus herederos, sino que fue necesario adjudicárselo a dos o tres, eso no implica que la sucesión esté mal hecha, ni implica que el abogado haya hecho incompleto su trabajo. Es uno de los albures que se presentan con ocasión de las reparticiones o de las particiones, más propiamente como las llama la ley. Así las cosas, la primera respuesta que le debemos dar a don Antonio es que desde el punto de vista del abogado, creemos que el trabajo quedó bien hecho por cuanto él tramitó la sucesión, hizo una partición y distribuyó los bienes entre los herederos del padre de don Antonio. ¿Qué puede hacer entonces don Antonio frente a la segunda inquietud? O sea, ¿cómo hace él para que su derecho se vea individualizado, como dice él, y pueda disponer del bien que le correspondió en asocio con sus hermanos? Digamos que desde un punto de vista jurídico, lo que ocurrió al haber hecho la partición y haberle correspondido un bien a varios herederos fue que se generó una cosa que se llama una comunidad. Una comunidad es cuando un bien, en lugar de tener un solo propietario, como es lo que generalmente pasa, tiene varios. En este caso ocurrió dicha circunstancia. O sea, al hacer la partición de la sucesión del padre de don Antonio, se generó una comunidad en la medida que a don Antonio y a otros hermanos les correspondió un bien. ¿Cómo se resuelve o cómo se acaba la comunidad? Nadie está obligado a vivir en comunidad. Es una disposición jurídica que de tiempo atrás o de toda la vida se tiene consagrada. Nadie está obligado a mantenerse en comunidad. Entonces, ¿cómo se resuelve una comunidad? Digamos que la forma fácil es que don Antonio se ponga de acuerdo con los hermanos
y hagan algún tipo de negocio con el predio. Pero como parece que eso no es lo que pasa, porque esa es la molestia de don Antonio, ¿qué podría hacer él? Para este efecto existe un proceso que se llama el proceso divisorio. A través de ese proceso se busca entonces resolver la comunidad. Para este efecto existen dos posibilidades. Un divisorio que se llama una división divisorio o división material y un divisorio ad valorem. Cuando el predio es de un área lo suficientemente grande y las normas de planeación del municipio lo permiten, pues entonces ese predio se va a poder dividir en otros predios más pequeños, uno de los cuales se le correspondería entonces a don Antonio. Pero cuando el predio no es susceptible de ser dividido por múltiples circunstancias, lo que queda es el divisorio ad valorem, que consiste en qué? En que un juez ordena entonces la venta de ese predio a través de una pública subasta o lo que se conoce como un remate, de tal manera que el producto de esa venta se va a dividir ahí sí entre los herederos a los que les correspondió el predio. En conclusión, entonces, don Antonio, el abogado que tramitó la sucesión, lo hizo bien, y respecto de la segunda pregunta, para resolver la inquietud que tiene, usted deberá abocarse entonces a iniciar un proceso divisorio para lograr ahí sí individualizar su derecho. Esperamos que este tip legal haya sido de su agrado.